Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos en el programa Expectativa Noticias de mediodía. Este es el canal 28, el canal de los chihuahuenses. Soy Valentín Ramírez Llanes, en sustitución de nuestro compañero periodista Hugo Valle Rivas. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2014. Sigue haciendo mucho frío. Estamos aquí con el licenciado diputado César Jáuregui Robles. Ahorita lo presentamos formalmente, pero está muy frío. El huracán Vance, o Vance, como se escribe, ¿verdad? Sigue provocando mucho frío, incluso lluvia y nieve en la sierra. Ha estado nevando en algunas partes de la sierra por el rumbo de Madera. Y hoy es día de manifestaciones en todo el país, manifestaciones por los normalistas desaparecidos. Va a estar con nosotros el diputado César Jáuregui Robles. Moreno, César Jáuregui Moreno, disculpe, diputado. Diputado del PAN en el Congreso, un político de mucha experiencia, pues ahorita es como una de las voces disidentes, yo creo que es la única, ¿verdad? Que ya había sido diputado e incluso secretario del municipio de Delicias. Los temas que vamos a tratar son que llegan a la normal, o mejor dicho, se manifiestan en la normal del Estado, Luis Urías Valderrain, estudiantes en apoyo a los desaparecidos de Ayotzinapa. Hay paro también en la UPN Chihuahua, en apoyo también a Ayotzinapa. Y un tema interesante que podemos estar tratando aquí con el diputado César Jáuregui Moreno, en el sentido que el Congreso devuelve informes del Aeroshow para que la auditoría, según esto, los complemente y los fundamente, y desde luego la propuesta de iniciativa de ley anticorrupción que tiene el PAN a nivel nacional. Vamos a unos mensajes y regresamos. Carmen Aristegui. MPS Noticias. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Canal 28. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos con el programa Expectativa Noticias que dirige nuestro compañero Hugo Valle Rivas. Le mandamos un saludo. Soy Valentín Ramírez Llanes y está con nosotros el diputado César Jáuregui Moreno del PAN en el Congreso del Estado. Y pues empezamos con un tema que de seguro va a tener participación interesante, que llegan a la normal del Estado estudiantes, se apostan estudiantes, aproximadamente 300 diputados, hicieron un paro de labores. Ya ve que a nivel nacional este día 5, mañana día 6 y el día 7 va a haber presión por parte de los estudiantes a nivel nacional. Aceptaron la convocatoria, se reunieron afuera de la escuela normal, se manifestaron en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e independientemente de que ya capturaron a 2 que se supone que son los autores intelectuales, en el caso del alcalde de Iguala y su esposa, pues la autoridad, una de las críticas fuertes que ha estado haciendo los medios de comunicación es que eso ni siquiera los presentó, ni ha dado ningún resultado, ni ha dicho qué línea de investigación se sigue. Es decir, está completamente cerrado, ni siquiera dejaron que bajaran de su vehículo para que los medios tomaran algunas placas, enviaron fotos equivocadas del lugar donde se supone que estaba, en fin. Pues sigue el problema de Ayotzinapa, no encuentran lo principal a los 43 estudiantes. Lo diputado. que sorprende es que sean 300 los manifestantes cuando debieran ser miles. Exactamente. Yo creo que el caso de Ayotzinapa es un caso que pone en evidencia la descomposición del Estado mexicano, su terrible vínculo con el crimen organizado y la facilidad con que el crimen organizado se apodera de instituciones, territorios, vidas y haciendas en el país. Exactamente. Guerrero está sometido totalmente por el crimen organizado, pero no solo Guerrero. Aquí en Chihuahua, en la sierra, vivimos una situación muy similar a la de Guerrero. De mucha violencia. Tú entras a cualquier municipio de la sierra
importante y te encuentras retenes del crimen organizado, Y de puros delincuentes. jovencitos, diputado, muchos Así es. jovencitos. Y lo grave es que no se hace nada para solucionar esto, para cambiar el orden de cosas. Así es. Y las autoridades sí dicen muchas cosas. Aquí en Chihuahua nos dicen que la violencia está prácticamente controlada, que la inseguridad pública es cosa del pasado, y la cotidianidad Indica nos otra dice cosa. que en la sierra de Chihuahua prácticamente se vive una guerra entre los grupos del crimen organizado que han convertido la sierra de Chihuahua en su teatro de operaciones, con una ciudadanía inerme, sin protección alguna, Que incluso se suspendieron clases. y con porque una hay mucha policía inseguridad. total y absolutamente Ineficiente. incapaz de enfrentar a estos grupos, simple y sencillamente porque no tiene las características que requeriría una policía para enfrentarlos. Qué lástima que estemos en todo el país así. Y que en unas partes más, en otras un poquito menos. Pero en Chihuahua la cosa está grave. ¿Qué remedio ve usted? Yo creo que se tiene que hacer una transformación verdaderamente radical de los cuerpos policíacos en el país. Tiene que haber ya una policía única. Es Una una sola- es una un solo mando, payasada, es una payasada con la situación que vive el país, tener fiscales locales, fiscales federales, delegados de la Gendarmerías, Procuraduría. policías, etcétera. Y la verdad es que por más esfuerzos que se hagan no hay unidad en el mando, porque cada policía siente que tiene su propia parcela de poder. Exacto. Hay una corrupción enorme en los cuerpos policíacos en México, Sí, enorme. pues, están completamente que está vinculados. exactamente con una La vinculación muy clara delincuencia. con el crimen organizado, y cuando tú eres parte del problema en vez de parte de la solución, pues ocurren casos como el de Ayotzinapa, ¿no? Que francamente, aunque ha conmovido a un sector importante de la población en México, yo considero que hay mucha gente todavía indolente Sí. frente a una situación grave, donde 43 familias están viviendo la peor de las torturas que puede tener un ser humano, que es el tener la Perder un incertidumbre. hijo, ¿verdad? Pues el tener la Incertidumbre más bien, porque si supieran que ya está perdido su hijo, sería otra actitud. debe ser terrible tener la incertidumbre de qué pasa con tu hijo, en el que has depositado tantas esperanzas legítimas de muchas cosas. Y francamente también veo a un Peña Nieto, pues no sé si decir indolente. Frágil. Yo lo veo dando discursitos en el país muy políticamente correctos, pero sin que de alguna forma alcancemos a Impacto, percibir el impacto que debiera tener. Sí, falta más impacto social de todo lo que se ha dicho. Mire, ya están todas las reformas, diputados. Si alguien sabe de eso es usted. Ya algunas tienen sus reglamentos respectivos, que es como puede funcionar una reforma. Pero yo porque- no veo que se vayan pero a no hay implementar rápido. Pero no hay nada, es exacto. Estamos frente a un gobierno muy incapaz a la hora de implementar políticas públicas. El primer año se les fue en déficit presupuestales Exacto. en las principales secretarías que debían haber gastado el dinero del presupuesto y que generarían o hubiesen generado empleos, etcétera, porque se trataba de secretarías en donde había obra pública. Exactamente. No sabían ni cómo ejercer el dinero. Hay una, decía un amigo mío, Se les olvidó después de 12 años de no hay llegar. una tolucanización Tolucanización. de la economía mexicana y del manejo gubernamental, y me parece que hay una preocupación mayor por parte del gobierno en las apariencias que en las realidades. Y bueno, por eso estamos como estamos en estos momentos. Yo no soy de los que le apuesta al fracaso. No, pues ninguno de nosotros, yo creo. Del gobierno. Pero sí creo que no hay dirección bien definida. Falta un liderazgo fuerte, ¿verdad? Falta un liderazgo fuerte. Potente. Y también falta el empezar a tomar medidas que verdaderamente transformen al país. Y es cierto lo que usted dice, como 300 o 150, porque también la UPN de aquí de Chihuahua, 60, 70 estudiantes, que normalmente son maestros los que están estudiando ahí, con una poquita más de conciencia que los propios estudiantes, pero también con muchos intereses que les permiten resguardarse, no entrar de lleno en esa situación porque tienen sus plazas como maestros. Se movilizaron hoy en la mañana también. Es escaso. En Chihuahua tenemos un sistema Está educativo. muy débil el asunto, ¿verdad? En Chihuahua tenemos un sistema educativo hecho para despolitizar en absoluto a los muchachos. Así es.
bien diseñado con ese propósito, desde la eliminación de las preparatorias en los años 60 para crear el colegio de bachilleres, tener el control político absoluto sobre el alumnado, despolitizarlo, hacerlo que vea los problemas sociales como cosa diferente a su entorno. Y sí, era increíble que, por ejemplo, aquí de la normal, salvo las muchachas de Saucillo, que están bien... Y además déjame decirte, con una intensa campaña en algunos medios para criminalizar... Exactamente, y tratar de cerrar sus escuelas. Y decir que no se vale que los muchachos estén protestando. Increíble, ¿no? Pero en Chihuahua tenemos todavía esas cosas. Hay una total y absoluta cerrazón por parte del priismo y del gobierno a la crítica, y creo que pues en ese sentido han hecho una labor muy eficiente. Pero como que el modelo ha funcionado, el modelo educativo me refiero. Qué diferente 68, 70, todavía 72 aquí, la preparatoria, aquella que también se desapareció en la UACH, ¿recuerda? Nomás hay que ver qué productos daba en aquellas preparatorias y qué productos te dan hoy. Muy domesticado ahora, una educación muy domesticada, y déjame decirte, menos crítica del diputado. Pero además, no nos sirven profesionistas así. Nos sirven profesionistas conscientes del entorno en el que viven, de que son profesionistas gracias al esfuerzo de muchos otros que no pudieron serlo. Porque no todo es trabajo, que parte de su obligación con la sociedad es tratar de transformarla en el sentido positivo y evitar muchas de las cosas que hoy acontecen en este país. Cuando tú tienes una educación formativa en todos sus aspectos, no solo en el aspecto, tienen que crearle conciencia a la gente de que el compromiso de un profesionista no solo es con su bolsillo y con la satisfacción de sus necesidades, sino que tiene un enorme compromiso con la sociedad que ha pagado su educación indirectamente y que esa sociedad espera que quienes se pudiesen preparar pues le devuelvan algo. Así es. Independientemente del legítimo beneficio personal que debe obtener, que debe buscar todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estamos platicando, ya lo están ustedes escuchando, con el licenciado César Jáuregui Moreno, diputado del PAN en el Congreso. Muy interesantes los comentarios que está haciendo, siempre muy bien informado y además crítico, reflexivo y bien plantado en lo que se refiere a las situaciones que está viviendo no solamente el Estado, sino el país e incluso a nivel internacional. Vamos a unos mensajes y regresamos. Canal 28, ahora por internet. Nuestra cobertura televisiva llega a la red. Nuestro sitio web www.canal28.tv. Síguenos también por nuestro portal de internet desde cualquier parte del mundo. Canal28.tv, el primer canal abierto de Chihuahua en internet. Estamos transmitiendo simultáneamente en Canal 28 en la ciudad de Chihuahua, Canal 2 en la ciudad de Cuauhtémoc, en los sistemas de cable local en las ciudades de Chihuahua y Cuauhtémoc por el canal 170 y por internet en el portal www.canal28.tv. Canal 28 con la mayor cobertura televisiva, el canal de los chihuahuenses. Regresamos al programa Expectativa Noticias. Estamos con el licenciado César Jáuregui Moreno, diputado por el PAN en el Congreso del Estado. Y pues está muy interesante lo que estamos platicando, pero también hay que variarle a la gente los temas porque hay mucha información, diputado, sobre todo lo que ha estado aconteciendo en el seno del Congreso en relación con pues la devolución de los informes del Aeroshow, que algunos lo critican. Por ejemplo, el diputado Humberto Pérez Mendoza, que consideró que era una falta del respeto que el Congreso devuelva los informes del Aeroshow.
para que la auditoría los complemente y fundamente. Por ahí hubo 3 diputados que se abstuvieron, que fue Elodi García Tarín, que fue uno de los que impugnó precisamente la participación del auditor en poses políticas en relación con el tema, en lugar de adoptar una postura eminentemente técnica. Mira, diputado. Es imposible que el asunto del Aeroshow no se politice, porque los principales actores Exactamente. son políticos y los principales responsables también son políticos. Y cuando alguien es político, seguramente tiene intereses y quienes defiendan esos intereses. A mí no me molesta que alguien abiertamente salga en defensa del expresidente municipal o de los funcionarios, del anterior. Marco Quesada. Sí, no me molesta, hay derecho a hacerlo. Pues sí. Incluso. Lo que sí me molestaría es que alguien pudiese llegar a insinuarle a la sociedad de Chihuahua que los hechos acontecidos el 5 de octubre del 2013 son hechos en los que ningún funcionario tiene responsabilidad. Ah, no, sí hay responsabilidad evidente, ¿verdad? El asunto es que hay quien pretende que esos acontecimientos se vean como un accidente, como algo que se dio exactamente, sí. Y sin generar absolutamente ninguna responsabilidad en quienes están ¿Cómo nomás una persona tiene responsabilidad ahorita? Mira, Panchito. Yo decía que en cualquier democracia medianamente consolidada, estas personas estuvieran ahorita en estos momentos en la cárcel. Claro, deslindar responsabilidad nada más, no queremos que metan a fulano o mangano, que se deslinde como debe ser. Es que se deslinden, pero sobre todo que te generes un precedente de que frente a este tipo de acontecimientos, la ley se va a aplicar, va a haber responsables, van a pagar indemnizaciones, porque además hay una ley que así lo ordena, y es como este tipo de tragedias se pueden superar. No va a haber olvido si no hay justicia. Claro que no. Yo conozco gente tan digna de los deudos de estas personas que murieron por la negligencia criminal de unos señoritingos que se ocupaban la presidencia municipal y la asociación civil que organizó el evento, que dicen, diputado, nosotros ya no queremos ni indemnizaciones. Nomás quisiéramos ver que quienes tuvieron la responsabilidad de organizar un evento con las patas, que nos causó un daño terrible a nuestras familias, que todavía hoy lo seguimos lamentando, paguen las consecuencias. Lo que tenga que pagar cada quien, según su responsabilidad. Pero en este país, y Chihuahua no es la excepción, eso es complicadísimo cuando hay políticos en medio. Inventan justificaciones. Tanto tiempo ya. Ahora resulta. Más de un año. Ahora resulta. Hay quien dice, yo no soy homicida. Nadie está diciendo que son homicidas. ¿Qué responsabilidad tienen? Y nadie está diciendo que esto pasó porque a alguien se le ocurrió o se hizo adrede, ¿no? Que lo provocó. No. Lo que sí se dice es que hay una serie de irregularidades evidentes en la organización del evento, de irresponsabilidades criminales que trajeron como consecuencia el luto en 9 familias de Chihuahua, con decenas de heridos graves. Exactamente. Y que alguien tiene que poner orden y decir, bueno, así cuando está ocurran, exacto. Porque en este momento, digan lo que digan, la única persona que está pagando las consecuencias de todo es Panchito. Sí. Oiga, Lic, otro le dan otro giro a algunos comentaristas, incluso políticos, porque pues no deja de ser un caso político, ¿verdad? Un accidente. Ah, sí, de que caso político, que es táctica dilatoria para no dejar llegar a ciertas gentes a cargo del déjame decirte, pudiese ser, porque este es un parece asunto, así por encima, ¿verdad? No, y a lo mejor en el fondo, pues es un asunto entre priistas. Exactamente. Con el control del Congreso, pero déjame decirte algo. Yo voté a favor de eso porque a mí me hubiera parecido más grave que la comisión hubiese dicho que por las fallas encontradas en el expediente con respecto a
las responsabilidades Al directas dictamen. que exactamente nos hubiesen salido con una exoneración de los funcionarios y de los miembros de la asociación Explíquele a la civil gente que nos está implicados. escuchando, diputado, de qué se trata, en qué consistió el regreso o la devolución. Muy esa sencillo. del- La comisión del informe. argumenta en términos generales que aunque el documento plasma las irregularidades que se presentaron tanto en la organización como en el desarrollo mismo del evento, no le queda claro y le falta suficiente motivación y fundamentación para establecer el tipo de responsabilidad para cada funcionario, porque puede haber responsabilidad civil, puede haber Porque ahí responsabilidad los exentó penal, en el dictamen, puede ¿no? haber responsabilidad administrativa, y quiere una más clara vinculación de esa responsabilidad con personas con nombre y apellido. diga, ¿verdad? Que Exactamente. No se trata ni de una exoneración, como algunos medios Lo han lo han manejado. querido hacer ver, tratando pues obviamente de llevar agua al molino de quienes pretenden que el 5 de octubre del 2003 en Chihuahua se olvide y que no pase nada y que todo sea visto como un accidente y que yo creo que de paso le pidamos perdón a los organizadores por haberlos criticado durante tanto tiempo. Y por eso yo voté a favor de esto, porque dije, bueno, no hay exoneración, devuelva. sí, y más vale que la auditoría sea más exhaustiva en este asunto, pueda determinar con mayor precisión qué tipo de responsabilidad tiene cada quien Exacto. y pueda orientar de mejor forma a los miembros de la Comisión de Vigilancia, que son los diputados que serán los responsables de dictaminar el asunto, es decir, Aquí está. fulano de tal, proponemos esta responsabilidad, fulano de tal, proponemos esta multa. Pues está en camisa de 11 varas el auditor, porque como dice usted, son del PRI, y tienen que cuidar las formas, ¿verdad? Por más que quieran, Pues no tienen que debieran, cuidarlas. no debieran. Yo creo que sí hay un gran consenso en el Congreso. Sí. Oiga, hay Hay una un gran opinión consenso en el Congreso de que esto no puede pasar desapercibido así no, como... y sin alguna sanción importante, Exacto. porque la gente también se harta. La gente por eso en este país Pues de cree... impunidad, ¿verdad? No, y cree que Inmunidad. la justicia no es para la gente que tiene dinero o poder político. Y cuando tú tienes la oportunidad de sentar precedentes, debes de aprovecharla, no porque la traigas en contra o a favor de determinado político. Lo menos importante en este asunto son los nombres. Lo más importante es el precedente que generas justicia. para los próximos eventos que se lleguen a presentar, que desafortunadamente algún día se volverán a presentar, porque de esto no está exenta Así ninguna es. sociedad. Señala el licenciado Eloy García Tarín, diputado del PRI en el Congreso, dice que emitió algunos argumentos, algunos juicios en relación con este asunto, y dice que no se puede dictaminar otra vez algo que ya fue juzgado, que es como cuando alguien quiere ser juzgado por segunda vez. Lo que pasa es que yo no encuentro que una auditoría sea un juicio. Una auditoría es la búsqueda de información. Exacto. El auditor en estos momentos pudiese realizar otra auditoría. Sí, porque no es un juez, ¿verdad? Eso es- No es un juez que hizo un dictamen ya y, en, definitivo. y en cualquier momento tú puedes ser en búsqueda de irregularidades. Puede regresarse y volver a O sea, yo no plantearse. encuentro en esto ningún juicio de valor. Porque el juicio de valor lo va a hacer el Congreso con base en lo que se descubra por parte del auditor o de cualquier otra persona con respecto a si se cometieron irregularidades o no. Exactamente. Pero a mí me preocupa más otro aspecto. A mí no me parece que en este asunto lo estrictamente jurídico sea lo más atendible. A mí me parece que la preocupación de los diputados debiese estar orientada a la generación del precedente que te digo, Y atención a la sociedad, a la las preocupación porque hay indemnizaciones para las víctimas, Exactamente. a la preocupación de resarcir a las personas heridas, no tenerlas allá amontonadas como las tiene el gobierno de Garfio. Prestarles atención porque no es lo mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, yo puedo entender que lo jurídico lo tendrán que ver los directamente implicados, no necesitan que los diputados los defendamos. Los diputados representamos... Pero es a- importante la opinión de los diputados. pero los ¿Cuál es diputados- el consenso los, ahí los de los diputados diputados? representamos a la gente. Exactamente.
Al menos así debe ser. Independientemente de nuestro particular interés político generado por la amistad, por la identidad partidista, por la identidad de convicciones. Y hay que ser a veces muy objetivo. Es evidente la responsabilidad de estos funcionarios que se ha quedado pendiente en lo que se provocó. Así es. Y salirle el Congreso a la sociedad chihuahuense, ¿con qué creen ustedes? No hay absolutamente ninguna responsabilidad, se trató de un lamentable accidente, vayan a su casa, recen y confórmense. Entonces, ¿en qué va a quedar, Lick? Lo Yo devuelven creo, y tiene tiempos. ¿En sí. qué tiempos? Porque ya es mucho el No tiempo. tengo el término, pero sí sé que el auditor tendrá que entregar. ¿Volver a revisar? Exactamente, y ahí sí volverá a comenzar a correr un término para que la ¿Y comisión cree usted dictamine. que vaya a tener el valor para poner eso, nombre? Yo creo que sí, y no se necesita valor, se necesita simple y sencillamente cumplir con su función. Sí, honestidad como funcionario. Y creo que el auditor la tiene. Y creo también que él intentó, a través de la primera auditoría, de esta que se devolvió, hacer una investigación muy exhaustiva de las irregularidades y que pretendió no politizar el asunto con nombres en el dictamen. Eso también lo creo. Así es. Entonces yo creo que aprovecharse de errores o de que la regó para tratar de sacar una ventaja en relación con un asunto tan importante, pues yo se lo dejaría a los abogados directamente vinculados a la defensa de los implicados. Pero uno como diputado no está para defender a tal o cual funcionario, ni tampoco para estarlo atacando, sino simple y sencillamente para velar por los intereses de la comunidad a la que representas. Justicia. Y ver que la gente lo que en este asunto quiere es justicia. A secas. Y la justicia muchas veces no está directamente vinculada al derecho. Muy manipulada. Está relacionado con la propuesta precisamente porque ya casi estamos terminando, diputado, con la propuesta y la necesidad de una ley anticorrupción. El plan lo que está proponiendo es un sistema, no una ley. Es un sistema completo, porque sí. una ley... Es un sistema completo, sí. Una ley no resuelve el asunto. Necesitamos un sistema... Porque normalmente las leyes ahí se quedan, ¿verdad? Que tenga injerencia directa, Valentín, sí. En dónde está la corrupción. ¿Dónde está la corrupción en el país en estos momentos? En gobierno. En la adquisición por parte de los gobiernos de bienes y servicios, en la obra pública, Exacto. En las adquisiciones, en los contratos. Entonces tú necesitas un sistema que te permita tener una injerencia directa en ese tipo de eventos, que es en donde se genera la corrupción. Pero como se ha involucrado todo el mundo en eso, pero tan sencillo como esto. En la obra pública, tú licitas. Y licitar y es... en servicios también. Incluso la gente pobre tiene que pagar para que den un servicio. Pero tú licitas. ¿Sí? Y todo se hace conforme a la ley, pero nadie lo atestigua. Yo creo que sí cambiarían mucho las cosas, por ejemplo, si los medios de comunicación pudiesen entrar a la sesión de la comisión, en donde se vaya a licitar determinada obra, y se nos dicen los nombres y los apellidos de los dueños de las empresas que concursan, cuáles son los términos en que están concursando, para empezar en buenos términos, qué están ofreciendo, para que la opinión pública pueda hacerse un juicio sobre si una licitación está bien o mal hecha. Oiga, Lick, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Media hora, le agradecemos mucho a nombre de... No, gracias a ti, Valentín. De Expectativa Noticias, de Hugo Valle Rivas. Me invites, aquí voy a estar. Mío propio, muy interesante los comentarios que usted hace, muy centrados en ese aspecto, muy informado, y pues le queremos dar las gracias, y a usted, amable público televidente, le damos también las gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.